Voy a mantenerme, no sé si el mes de agosto, pero sí voy a mantenerme hablando de Aviva Pentecostés. Dile al que tiene a tu lado, Aviva Pentecostés. Porque muchas veces, ¿tú de qué iglesia eres? Yo, pentecostal. Pero luego caminamos, no como pentecostales, o caminamos de una manera que deja mucho que desear. Escuche bien, un pentecostés es lo que vivieron los 120 en el aposento alto con Jesús, donde ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron empoderados. Alguien empoderado del Espíritu Santo es alguien capaz de tomar decisiones en el camino y ser alguien que puede traer solución a las carencias de otros. Bien. Dice la palabra en Hechos 2, capítulo del 1 al 4. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Dice, y luego algo parecido a una llama o lengua de fuego aparecieron y se posaron sobre cada una de ellas. Dice, y todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. El primer pilar que yo quiero establecer en nuestra casa y en nuestra congregación es el hablar en lengua. No tiene que ver con el pasado, sino tiene que ver con el presente. Aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo deben de ejercitar ese don, deben de ejercitar esa manifestación. Y aquellos de los cuales no lo han recibido deben de desearlo y deben de valorarlo y deben de atraparlo para que llegue en un momento donde ellos puedan recibir ese bautismo. Si nosotros nos consideramos cristianos, no. Hay cristianos que rechazan. Exactamente. Y estamos como iglesia en un momento donde debemos de entender que es imposible cumplir con los propósitos de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Mira, muchos problemas que usted tiene, yo no tengo la solución. Pero es que el que tiene a tu lado tampoco tiene la solución. Muchos problemas que tú y yo enfrentamos hoy están en vivir un verdadero Pentecostés en nuestras vidas, en nuestros corazones. Experimentar la llenura del Espíritu Santo y que algo ocurra en nuestro corazón como ocurrió en la vida de ellos. Tú, a partir de Hechos de los Apóstoles, hay un antes y un después. Tú ves gente que fueron bautizados, gente que fueron llenos del Espíritu Santo, gente que vivieron cambios trascendentales en sus vidas cuando recibieron ese toque importantísimo del Espíritu Santo. El hecho de ser cristiano, una vez que tú aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo viene sobre ti, pero es la base, es el inicio. Y una cosa es que esté en ti y otra cosa es que tú seas bautizado. Ahora, la buena noticia es que no solo Él nos dejó propósito, promesa, sino que nos dejó al Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la habilidad, Él es el que nos empodera para cumplir su propósito, para obedecer principios, para alcanzar las promesas de Jesús. Por eso muchas veces uno dice, no puedo hacer lo bueno, necesita que suba el nivel del Espíritu Santo en tu vida. No es lo mismo resistir vacío que resistir una tentación llena del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo para poder resistir a las tentaciones del pecado, a las pasiones, a los deseos pecaminosos. Pablo lo relataba y decía, pretendo hacer lo bueno, pero hacía todo lo contrario. Pero nosotros como iglesia debemos entender de que si vivimos un Pentecostés, si vivimos un avivamiento en nuestro interior, si vivimos una llenura del Espíritu Santo, si atrapamos el cumplimiento de la promesa, como relata Juan 14, donde Jesús le pedía al Padre y dice, yo le pediré al Padre y les daré otro abogado defensor. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo. Dice, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Por eso yo me echo las manos a la cabeza cuando alguien me dice que yo no sé lo que Dios quiere en el siguiente paso. Es que yo no sé los planes que Dios tiene para mi vida. Es que yo no sé los propósitos. Ahí se enciende en mi mente una luz roja y pone alerta porque es alguien que no está entendiendo quién porta o quién lleva dentro de él.
Usted desde el minuto 1 que abre su corazón y acepta a Jesús en su corazón, no solo viene salvación sobre su vida, sino viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro consejero, Él es nuestro abogado, Él es el que nos va a dar la habilidad, es el que nos va a dar el entendimiento, Él es el que nos va a dar el pensamiento correcto, Él es el que te va a guiar para tomar la decisión correcta y Él es el que te va a decir si a la izquierda o a la derecha. Yo no puedo hacerlo, Él sí puede hacerlo. ¿Tiene sentido? Por lo tanto, si estás perdido en medio de una rotonda y no ves la salida o no ves la solución para tu situación, tú tienes que entender que el Espíritu Santo es nuestro abogado, el cual Jesús le pedía al Padre que fuera enviado en Juan y en Hechos es el cumplimiento, donde vino sobre los 120 y a partir de ahí se reprodujo en la iglesia. Por lo tanto, ¿quién te va a decir los planes del futuro, el presente y el futuro? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quién va a decirte hacia dónde va? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a dar la visión para tu vida? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a dar la recomendación para el siguiente paso? El Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si no paramos aquí, no podemos avanzar. En Juan 14 Jesús le pide al Padre que enviara la promesa. ¿Quién es la promesa? El Espíritu Santo. Ya tenemos bien claro que una vez que yo acepto a Jesús en mi corazón, desde el minuto 0, ¿quién entra en mi vida? El Espíritu Santo. Entonces empezamos bien. Ahora, cuando más perdido tú estés en base a tus decisiones, en base a tus situaciones, tú necesitas consultar con el Espíritu Santo. Él tiene respuesta, Él tiene solución. Hechos 2 es el cumplimiento de esa promesa. Y tenemos un Dios, y esto tienes que guardártelo en tu corazón. Tú y yo tenemos un Dios que todo lo que dice termina cumpliendo. Toda y cada una de sus promesas. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te prometió en la luz. Lo repito de nuevo. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te prometió en la luz. ¿Vamos a ir a tiempos de oscuridad? Sí. ¿Vamos a ir a tiempo de tribulaciones? Sí. ¿Vamos a ir a tiempo de tentaciones? Sí. ¿Vamos a ir a tiempo de inestabilidad? Sí. Pero en esos momentos de crisis interna es donde debemos de traer a nuestra mente y reconocer el Espíritu Santo. Jesús no solo prometió ayuda, sino nos dio al ayudador. ¿Quién es el ayudador? Jesús no solo prometió consuelo, nos dejó al consolador. ¿Quién es el consolador? Jesús no solo prometió consejo, sino nos dejó al consejero. ¿Quién es el consejero? Jesús no solo prometió dirección, sino nos dejó el que guía. ¿Quién es el que guía? Jesús no solo prometió la Biblia, sino nos dejó la interpretación. ¿Por quién viene la interpretación? Por eso yo cuando alguien me dice, hermano, yo no entiendo lo que pone en la Biblia. Estos días se está haciendo duro. Está haciendo duro. Pero aún así, viene y nos habla. Aún así de pronto, se nos enciende una luz. La Biblia no la podemos entender sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hermano, si te aburre leer la Biblia, tenemos que pedir más del Espíritu Santo. No hay otra. No necesita usted un curso de teología. Eso es para los que se quieren preparar y está bien y se quieren equipar. Usted necesita la primera piedra, es más presencia del Espíritu Santo para poder entender TCD y poder entender la Biblia. Porque hay muchos que leen la Biblia, hay muchos que pasan las páginas y leen, pero no produce un cambio en su vida. Lo leen como un libro de historia, pero en ti y en mí la Biblia produce un cambio por medio de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien trae luz en medio de una reflexión bíblica. Es el Espíritu Santo quien trae algo brillante en un momento clave para tu vida y para mi vida. Y eso ustedes tienen que entenderlo y debéis de reconocerlo. Muchos hablan acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y está bien, pero yo hoy quiero darte a conocer la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús.
Y está bien la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy no es el día que vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, pero sí es el día que vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en Jesús. Por lo tanto, si hablamos de la obra del Espíritu Santo en Jesús, nosotros debemos de reconocer que la misma obra es la que yo necesito en mi vida. ¿Tiene sentido? Si tú te crees más que Jesús, evidentemente lo que yo voy a compartir hoy probablemente no conecte rápido. Pero si tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, hoy va a haber puntos que te pueden ayudar a tener luz con respecto a la obra del Espíritu Santo. Y el primer punto en esta mañana es inicio. Dile al que tiene a tu lado, inicio. Y nosotros vemos en Lucas 1, del 31 al 35, ¿cuántos trajeron Biblia? Puede abrirlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 31 al 35. Porque ahí desde el inicio vemos al Espíritu Santo marcando el comienzo de Jesús. Y anteriormente te he dicho algo. Desde nuestro inicio, desde el momento que tú aceptas a Jesús en tu corazón, el regalo que viene sobre tu vida no solo es la vida eterna, que a veces nos quedamos ahí, sino el regalo incalculable, el cual no tenemos ni riqueza para poderle devolver a Dios. Cuánto favor nos hace entregándonos esas promesas, es la persona del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo o estoy hablando solo? ¿Estás conmigo? Lucas 1 del 31 al 35, el primer punto es inicio, y ahí dice la palabra: concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. Dice, y él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dice, el Señor les dará el trono de su antepasado David. Dice, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Y entonces el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo estuvo en la vida de Jesús desde el minuto cero de su concepción. El Espíritu Santo ha estado contigo y ha estado con el que tiene a tu lado y ha estado conmigo desde el minuto 1 que nosotros abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesús. Por eso Efesios capítulo 1 del 13 al 14 dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyo. Es lo que te estoy diciendo. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, ya el Padre nos identifica como suyo. Y automáticamente tenemos pase a una eternidad y tenemos la brillantez de poder portar el Espíritu Santo. Dice, Dios los identificó como suyo al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Y ahora bien, yo no sé qué tiempo es el que tú dedicas en tu semana a tu tiempo devocional, pero sí te voy a pedir algo esta semana. Cada vez que pueda, cada vez que te acuerdes, tú tienes que decirle, Señor, te doy a ti toda la gloria, toda la alabanza por el privilegio que tenemos de portar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Desde el día que recibió a Jesús en tu corazón, pasamos a ser parte del pueblo de Dios y ese día es el día que recibimos al Espíritu Santo. La promesa, anótatelo en tu terminal, en tu móvil, Juan 14. Y escuche bien, hay una diferencia entre recibir y ser bautizado por el Espíritu Santo. Simplemente ahí Jesús estaba siendo concebido en el vientre de María y el Espíritu Santo estaba. Y cuando nosotros comenzamos nuestro inicio, una cosa es el que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia aparte y diferente. Dile al que tiene a tu lado,
El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia aparte y diferente. Aquí hay alguien por primera vez, levanta su mano, acepta a Jesús y a partir de ese momento tiene al Espíritu Santo. Pero está bien, pero no te quede ahí. No te quede ahí. No es lo mismo tenerlo que ser bautizado. La primera reacción de María con el ángel, ¿cuál fue? ¿Cómo va a suceder esto si soy virgen? Y hay cosas, apliquémoslo a nuestra vida, hay cosas imposibles en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de ver el mundo eclesial, el mundo cristiano, el mundo de ser un discípulo. Hay cosas que en nuestras propias fuerzas no las podemos cambiar, pero sí pueden ir cambiando a la medida que el Espíritu Santo va creciendo en cada uno de nosotros. El milagro no fue de María. El milagro fue de la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. El milagro no fue de María. El milagro fue la obra del Espíritu Santo para dar vida al propósito y a los planes que Dios tenía con todo y cada uno de nosotros. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Quieres salir de tu rutina? ¿Quieres salir de... Hoy el TCD era increíble. Veíamos el hijo de un rey cómo repetía los pecados de su padre y lo empeoraba. Escucha bien, algo que nos va a librar de las malas acciones que hicieron los que nos presidieron es si el Espíritu Santo está con nosotros o no. Si no, en nuestra fuerza no podemos conseguir nada. En nuestros dones, en nuestros talentos no podemos conseguir nada. Si pretendemos mejorar, si tú pretendes ser mejor padre que tu padre, necesitas al Espíritu Santo. Si tú pretendes ser una mejor madre que tu madre, necesitas al Espíritu Santo. Si no, escuche bien, te va a pasar como TC de hoy, lo va a empeorar. Y este mes estamos de empeoramiento, el primo, el venganito, el jotán, el jerobán, madre mía, hasta la coronilla. TC de este mes. Y todos no caían en lo mismo, sino que lo empeoraban. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para ser librados y para poder alcanzar aquello que es inalcanzable. Para poder llegar a aquellos lugares que ni todavía hemos alcanzado. Y para poder soñar conforme a los planes y propósitos que Dios tiene. ¿Tiene sentido? El segundo punto es bautizado. Lucas capítulo 3. Estoy hablando de la vida de Jesús. Te he hablado del inicio, cómo fue concebido. Y ahora te voy a hablar del segundo punto. Cuando ya Jesús es un hombrecito y pasa a ser bautizado. Y Lucas 3:22 dice, el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma y una voz dijo del cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Por lo tanto, aprendemos que son dos experiencias por separado. Una fue, Jesús fue bautizado por Juan en inmersión de agua y Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Las dos son importantes. Y quiero animarte a los que no se han bautizado a que puedan alistarse quizás para final del otro mes. Y si tener bautismo es importante, son pasos como que el propio Jesús fue bautizado por su primo Juan. Pero vemos cómo fue un bautismo en agua y vemos cómo fue un bautismo en el Espíritu Santo. Jesús, después de ser bautizado, lo que viene es el regalo del Padre, donde Él le dice y donde lo afirma como hijo. Nosotros cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, también encontramos una identidad como hijo. Por eso es importante creer en el bautismo de las aguas, pero también creer en el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es lo que te va a dar una identidad como hijo. Y hay muchos de nosotros, nos vamos a meter todos, que tenemos problemas con la identidad y de cómo Dios nos ve. Y tenemos problemas con la ilegitimidad en vez de sentirnos legítimos. Porque no sabemos qué es lo que Dios piensa o no sabemos de qué manera nos ve Dios. Pero el bautismo en el Espíritu Santo te va a traer una identidad clara. Y lo penoso de toda esta situación es que muchos cristianos no tienen una identidad clara como hijos de Dios porque no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Conocido en la Biblia como el espíritu de adopción.
Es que todo tiene un fundamento. Es que el venir solo a la iglesia no representa nada. El hambre por ser bautizado por el Espíritu Santo te va a llevar a tener una identidad clara. Te va a llevar a saber de que tú no eres un cualquiera, tú eres un hijo de Dios. Y que tú tienes un plan, tú tienes una promesa y tú tienes un propósito hasta que el reino de Dios venga por nosotros. El Espíritu Santo nos revela que somos hijos de Dios y nos da esa identidad. Por eso nuestra identidad como cristianos debe de crecer en el tiempo en el que vivimos, aunque todos los demás opinen lo que quieran. He hablado acerca de que Jesús no va a preguntarle, o vemos cómo Samuel no preguntó lo que opinaba la familia de David para ungir a David. Y eso lo llevamos a Dios no pregunta lo que opinen tus padres, lo que opinen tus familiares, tus amigos, tus compañeros para ungirte. Dios quiere y desea de que tú reconozcas que verdaderamente Él es el Padre, pero que tú eres el Hijo. Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo, es el que nos revela la identidad. ¿Contra qué se levanta hoy todo? Hoy usted pone el TikTok, pone el Facebook, pone el Instagram. ¿Contra qué viene todo? ¿Contra qué critican de la iglesia? Aparte de los diezmos, ¿qué es lo que critican? Al Espíritu Santo. Si anulamos al Espíritu Santo, no vamos a tener identidad. Y si no tenemos identidad, vamos a ser una iglesia débil en un siglo que no puede ser. En un siglo donde podemos tambalear y podemos perder nuestra fe rápidamente. ¿Os suena de algo eso? Personas que tiran la toalla rápidamente. Necesitamos identidad, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos un bautismo del Espíritu Santo. Y anótate esta frase. Una cosa es saber que Dios es mi Padre y otra cosa es saber que yo soy su Hijo. Wow. Y eso tú tienes que grabártelo. Porque no solo Dios es nuestro Padre, sino todos nosotros somos hijos. Y Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. Dice Romanos. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Estamos en el tiempo de la alabanza y a muchos les cuesta cantar. Vamos a hacer un ejercicio en esta mañana. A la de 3 vamos a decir Abba Padre, para que nos libere. 1, 2 y 3. Abba Padre. Bueno, 1, 2 y 3. Abba Padre. Tú puedes llamarle Abba Padre. Porque tú eres hijo. Dile al que tiene a tu lado, eres hijo. Lucas 4:1 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. El Espíritu Santo descendió, lo bautizó y lo llenó. Cuando el Espíritu Santo desciende, no solo te va a bautizar, sino nos va a llenar. Dile al que tiene a tu lado, no solo te va a bautizar, sino te va a llenar. Entonces estamos aprobados. Iniciamos con Él, con la promesa en nuestra vida. Seguimos con el bautismo a través de inmersión de agua, pero también con el bautismo en el Espíritu Santo que va a traer identidad, que va a traer una llenura y que va a traer un cambio a nuestras vidas. El tercer punto es guiado. Atento a esta frase. Tú eres guiado por aquello que te has llenado. Si estás lleno de ira, serás guiado por la ira. Si estás lleno de rencor, serás guiado por el rencor. Si estás lleno de querer ser rico, serás lleno de querer ser rico. Si estás lleno de trabajo, serás guiado por el trabajo. Si estás lleno de conflicto, de estrés, de angustia, serás guiado por aquello que estás llenado. Ahora bien, también podemos ser guiados por el Espíritu Santo cuando estamos llenos de Él. Por eso si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no es guiado por el Espíritu Santo. Dime qué te está guiando y te diré de qué estás lleno. Lo repito de nuevo. Dime qué te estás guiando y te diré de qué estás lleno. Para ser guiado, debo ser lleno antes. Y para que Él me ayude en las conversaciones, en las acciones laborales, en las acciones familiares, en todo mi contexto, necesito estar lleno. Y Hechos capítulo 16 hay una historia ahí. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo?
Hechos capítulo 16, del 6 al 7 dice: luego Pablo y Silas viajaron a la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. ¿Quién guiaba el ministerio de Pablo y sus compañeros? El Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Asegúrate de que el Espíritu Santo está guiando tu vida y no son los deseos de tu carne, los cuales son pecaminosos y los cuales te van a llevar a destrucción. Hoy hablaba TCD de eso. El pecado nos lleva a la destrucción. Olvídense de todo lo demás. Evidentemente hay gracia y misericordia, pero hemos aprendido en TCD este mes que el abuso de cada uno de esos factores nos llevan a la destrucción. Cuidado con no poner los asuntos de nuestra vida en orden. Por lo tanto, ¿quién guiaba el ministerio de Pablo? El Espíritu Santo. No los dejó predicar el evangelio hacia donde ellos estaban. Y se movieron al norte y no les permitió predicar el evangelio. La intención de ellos era predicar el evangelio, mira. No iban a levantar ofrendas. No iban a castigar al pueblo, era predicar el evangelio y el Espíritu Santo los movía de un lado a otro. Nosotros necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo y no por los deseos de nuestra carne. Solo escuché un amén y sigo sin escuchar ninguno, pero yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Y ahí luego va a estar la diferencia, ¿eh? Los que van a prosperar, no hablo económico, prosperar familiar, eclesial, espiritual, y los que no van a prosperar. Alguien que no prospera en el reino de Dios, lo puede señalar. Necesita llenura del Espíritu Santo. Necesita que reconozca al Espíritu Santo desde su inicio y que Él se deje guiar por el Espíritu Santo en todas las acciones de su vida. A mí cuántas veces me ha dicho, no entre ahí, no visite a este tipo, no le abra la puerta a este tipo, no le venda a este cliente. ¿Le he vendido? Me he equivocado. Siempre Él va delante de nosotros. Dice la palabra que Él es nuestro abogado defensor. Y un abogado aboga por su cliente. ¿Cómo no el abogado, el Espíritu Santo, no nos va a librar de lo que viene mañana? ¿Tiene sentido? Cuarto punto, fortalecido. Jesús tuvo al Espíritu Santo desde su inicio, fue bautizado en agua y bautizado por medio también del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo. Os he contado la historia de Pablo, pero ahí también el texto que te he dado es cuando Jesús es llevado al desierto y Jesús es tentado en aquel lugar 3 veces por Satanás. 3 veces por Satanás. Y ahí es donde Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de mi Padre que está en los cielos. Y Él pudo resistir esa tentación. ¿Por qué? Porque Él entró en un desierto. Terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. El Espíritu Santo no solo guió, sino empoderó a Jesús para resistir y vencer la tentación. No solo necesita la guía, sino necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Tú no solo necesitas ser guiado, sino necesitas el poder del Espíritu Santo. Quizás Jesús era guiado y tenía una dirección y un enfoque hacia dónde tenía que ir. Pero si no tuviera el poder del Espíritu Santo, no pudiera haber vencido a la tentación. Entonces nosotros necesitamos ser guiados, pero no es más importante ser guiado que el poder. Es que los dos son necesarios. Necesito la guía y necesito el poder del Espíritu Santo. La guía te da dirección, la fortaleza te da perseverancia. De nada sirve si tenemos perseverancia y no tenemos la guía y no tenemos el poder del Espíritu Santo.
Dice, si quieres cruzar los desiertos y pasar por las pruebas, vas a necesitar el poder y la fortaleza que únicamente provienen del Espíritu Santo. Quinto punto, Jesús fue ungido. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor. ¿Quién es el Espíritu del Señor? Está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. La semana pasada está muy reciente que hablamos acerca de cuando somos ungidos. Y el Espíritu Santo nos unge para realizar nuestra propia visión y nuestra propia obra. No. Escuche bien. El Espíritu Santo nos unge para realizar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no unge para que tú te desarrolles conforme a tus talentos y tus habilidades. La unción, debes de apuntar eso. La unción es la habilidad sobrenatural de Dios para realizar una tarea. Y a eso es lo que yo hablaba la semana pasada, que no sé cómo te cayó. Pero es que tú tienes que entender que bajo ningún concepto yo puedo poner una silla si estoy en fuera de juego. Tengo que estarme quieto. Si no estoy en orden, tengo que estarme quieto. Yo necesito estar ungido para poner o para desarrollar cualquier tarea dentro de esta habitáculo. ¿Por qué? Porque es una habilidad sobrenatural para cumplir con su obra. Dice, cosas que naturalmente a ti te faltan, cosas imposibles que tu inteligencia no pueda alcanzar. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, la cual es diferente al talento. Usted puede ser muy bueno, pero si usted no está ungido y no porta la unción del Espíritu Santo, tiene que quedarse quieto. Levanta la mano y pide el cambio. Eso te va a dar seguridad, te va a dar salud. Uno no puede hacer su propia obra. Uno tiene que aprender a hacer la obra del Espíritu Santo. Y necesitamos estar ungidos. Y necesitamos tener esa unción. Dice, el talento te ayuda a impresionar a la gente. ¡Wow! Vente, Santi. Vamos a ponerlo de ejemplo. Todo el mundo me dice, qué bueno es Santi. Bueno, yo lo voy a criticar hoy. Ponte ahí. El talento te ayuda a impresionar a la gente. Ahora, la unción impacta las vidas por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que buscar todos. No digo de que no haya unción. Pero el talento es que no te tenía ni que preocupar. Lo que define no es tu don de servicio, es la unción que tú portas. Y eso es lo que la iglesia... No te vayas. Eso es lo que la iglesia debe de aprender. Tu talento no define. Mi talento no define. Lo que define es la unción que portamos. Eso es lo que va a impactar las vidas. Lo demás solo va a impresionar. Yo te puedo gustar o no te puedo gustar. Tampoco pretendo gustarte. Pero sí pretendo que el Espíritu Santo impacte tu vida y te lleve a otro nivel. Entonces, lo más importante en nuestra vida no es nuestro carisma, sino la unción del Espíritu Santo. Ella es la que nos da la habilidad. La unción es diferente a buenas ideas. La unción te va a ayudar a impactar las vidas. La unción del Espíritu Santo hace una diferencia en mí y en ti para que nosotros podamos hacer una diferencia en los demás. Por eso a veces cuando tenemos los conectas somos tan pesados con los que están en los conectas. Que no es, que no. Que abre la Biblia, comparte y que podamos transmitir algo en el Espíritu y que no son nuestros lazos. Él pasa, bueno, el sábado ayer te molesté, pero pasa casi 7 días conmigo. Y no nos decimos las cosas buenas. Nos lo decimos una vez. Nos decimos las cosas malas para generar músculo. Nosotros queremos talento, queremos unción. Y ustedes deben de querer unción y no talento.
¿El talento ayuda? Sí, a impresionar a la gente. Pero la unción impacta las vidas, impacta a la gente. Y como iglesia tenemos muchos talentos, pero necesitamos unción. Necesitamos unción. Y tenemos que crecer en unción. Tú puedes ser el Che Guevara. Que si no tiene unción, va a llevarte 40 años aquí metido en la jaula esta, no va a ser ni un discípulo, no va a impactar a nadie, y todavía viviendo del momento que abriste tu corazón, aceptaste a Jesús, ¿sí? Tuviste una experiencia. ¿Y? Nosotros somos gente, y es lo que hablamos y compartimos, de que a lo largo de la vida tiene que haber una prosperidad espiritual en nuestros corazones, en nuestra vida. Amén. Lo que marca la diferencia es la unción del Espíritu Santo. El sexto punto es gozo. Jesús fue lleno de gozo. Por eso a mí hay tanta tristeza cuando estamos en gozo y no veo a la gente. Cuando nosotros hablábamos de gozo, recuerden pandemia, la gente no se reunía, la gente estaba en las casas tristes. Hablábamos de traer una buena noticia. En otras palabras, gozo, estamos profetizando al Espíritu Santo ahí. Porque el Espíritu Santo es quien puede traer alegría. El Espíritu Santo es quien puede hacer la obra. Lucas capítulo 10, versículo 21 dice, en esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por reservárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agrado hacerlo de esa manera. El mismo Señor Jesús experimentó el gozo que solo proviene del Espíritu Santo. Por eso yo huyo de los cristianos que siempre le duelen algo. De veras, en este tiempo huyo de los cristianos que siempre están quejándose, de los que siempre están con una cara de 3 metros. Yo huyo. No quiero saber nada de esa gente. Yo no me veo igual que esa gente. Porque yo he visto cómo gente ha perdido a hijos, cómo gente ha perdido a esposo, a esposa, o quizá ha habido una desgracia en medio de, salen de un campamento, tienen un chocazo y pierden un hijo. Y he visto cómo en el tiempo se han mantenido con el gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo yo me voy a quejar porque mi nevera hoy se me averió? Gozo, 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 gozo. ¿Cómo yo me voy a quejar porque no me esté saliendo todo lo bien que me gustaría que me estuvieran saliendo las cosas? Gozo, gozo. La alegría proviene de situaciones externas. El gozo proviene del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento hay una conexión entre el Espíritu Santo y el gozo. Pablo dice, gócense en medio de las pruebas. Ahí es donde se ve un verdadero discípulo. Ahí es donde se ve un verdadero discípulo. En medio de las pruebas y mantienen la alegría, mantienen el gozo del Espíritu Santo. Ahí es donde se ve un verdadero discípulo. ¿Cómo te vas a gozar de algo que no tiene o no tenemos? El Espíritu Santo nos da gozo en situaciones extremas. He visto gente que ha perdido un familiar y 20 minutos después están con una paz, están con una tranquilidad, están con un gozo en el Señor. Eso es sobrenatural y eso no se puede aprender ni adquirir de ninguna herramienta psicológica, de ningún libro, solo de la palabra de Dios y fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, si hay amargura en tu corazón, necesita gozo del Espíritu Santo. No hay preocupación más grande que la que tú puedas estar viviendo bajo un espíritu que te esté llevando a vivir bajo el temor, la angustia, la preocupación. El Espíritu Santo en esta mañana quiere entregarte gozo. Es uno de los frutos. Y el séptimo punto, Jesús fue lleno de gozo. Y si Jesús fue lleno de gozo, ¿cómo yo no voy a necesitar gozo? Yo necesito todos los días. Si el propio Jesús tuvo que recibirlo, ¿cómo yo no lo voy a necesitar? Y el séptimo, y termino en este punto, el mismo Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús. El séptimo es resucitó. Y Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Dice, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Dice, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Wow. Romanos 8:11.
El mismo que resucitó a Jesús es el mismo que está en cada uno de vosotros. Y Él es un experto en dar vida a aquello que estaba muerto. Por lo tanto, si estabas un tiempo de me faltan fuerza para vivir, Él es un experto en dar vida. Hay cosas que solo van a recobrar vida cuando el Espíritu Santo entra en acción. Jesús necesitó al Espíritu Santo desde su concepción hasta el sepulcro, que fue el que lo sacó. Una vida cristiana sin el Espíritu Santo es una vida inofensiva, sin poder. ¿Cómo vamos a ignorar el Espíritu Santo? ¿Cómo solo nos vamos a centrar en la obra del Espíritu Santo en la iglesia? La obra en ti, en mí, es importante. Que somos la iglesia. Y si de la misma manera Jesús lo recibió, ¿cómo tú y yo vamos a anular esta parte de la historia? La efectividad en el reino de Dios proviene de la obra del Espíritu Santo en ti. ¿Quieres ser efectivo en todo lo que haces? Asegúrate de que el Espíritu Santo está en ti y que ha estado desde el inicio, de que te ha bautizado no solo en agua, sino también te ha regalado el bautismo, el Espíritu Santo que te va a dar identidad. Asegúrate de ser guiado. Es que no vale, he sentido, ya somos maduros. Yo hay cosas a veces que siento que Dios me dice no las haga. Son buenas, pero es que Pablo estaba para predicar el Evangelio y lo movió a un lado y lo movió a otro. Quería predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo lo movió. Seamos maduros. Dice también la palabra que a veces nuestro corazón es engañoso como sí mismo. No es lo que tú sientes, es lo que el Espíritu Santo te está pidiendo. Fortalecido. Necesitamos ser fortalecidos para decirle al pecado, basta. Necesitamos ser ungidos. Segunda semana que Dios nos habla de ungimiento. Necesitamos ser una iglesia que siga creciendo en gozo. No en alegría, en gozo. La alegría depende de las situaciones externas. El gozo proviene del Espíritu Santo. La alegría es temporal. El gozo es eterno. Y el séptimo, resucitó. Tú recibiste al Espíritu Santo desde que recibiste a Jesús. Felicidades. Pero prepárate para ser bautizado por el Espíritu Santo si aún no lo ha hecho. El Espíritu Santo da vida y Él va a darte vida en aquellas áreas que solo hay muerte. Y esas áreas puede ser tu matrimonio, puede ser tu familia, puede ser la relación con tus hijos, puede ser tu situación laboral, puede ser tu situación eclesial. Él es un experto en darnos vida. Y sé, estoy en la conclusión, en esta mañana va a reverdecer un tallo en todo lo que antes no había esperanza. Y ahí se manifestará el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ponte de pie, iglesia. Si estás viéndonos por primera vez en el online, si estás viéndolo a otra hora, si eres parte de esta provincia o de la ciudad, pues nos encantaría verte un domingo aquí con nosotros. Si nos está viendo desde otra parte del mundo, pues solo quédate con... Tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Hay 7 principios fundamentales para nuestra vida. Y si no tienes a Jesús en tu corazón, si estás en esta sala y nunca has hecho esta oración o no crees que esté en el mejor momento y quieres hacerlo de nuevo, yo te pediría que solo levantándome la mano yo te voy a guiar en una oración desde aquí. Y si está en el online, pues puedes repetir estas palabras. Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque tú perdonas mis pecados. Porque tú me pasas de un lugar donde había muerte a un lugar donde hay vida.
y vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque desde el minuto 1 que yo me arrepiento de mis pecados, el Espíritu Santo, la promesa de Juan, que Jesús le pedía al Padre, se cumple en mí. Te doy gracias porque el Espíritu Santo ha entrado en mi corazón, en mi vida. Y va a marcar un antes y un después en mi relación contigo y en mi manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén.